El podcast va a estar siempre vigente, sobre todo en los próximos años, donde cada vez vamos a ver más empresas que tienen sus propios podcasts. Primero también, que creo que es importante porque te permite comunicar lo que tú quieres con la gente que tú quieres. Y para la gente que nos vea y vaya a dirigir algún equipo, ¿qué consejo le darías tú? ¿Qué tiene que implementar para poder mejorar su entorno? ¿O cómo hacerlo sentirlo mejor? Yo no creo lo de la generación de cristal, me parece un comentario de hecho absurdo. Me parece que la tolerancia a la frustración sí que está bajando, pero eso no quiere decir que no haya gente top que quiera decir, oye, pues yo voy a trabajar duro, voy a sacrificarme por mi proyecto, pues tener 15 carreras y ser el más déspota del espacio. Y puede ser al contrario, puedes no tener ninguna carrera y ser una muy buena persona. Entonces, tú tienes 3 carreras y eres un sinvergüenza. Yo no me dedico a política porque para mí la gestión de la política está muy supeditada a las emociones. Y para mí ninguna gestión buena tiene que estar ligada a las emociones. Tiene que estar ligada a las, primero de todas las personas y luego a las estadísticas. Porque no es lo mismo pedir un préstamo de 100.000 euros con 5.000 euros en el banco que pedir 100.000 euros con 50.000 en el banco. O con 1 millón. O con 1 millón. Como tiene Alberto. Sí. Sí, ni de pesetas. Bueno, chavales, bienvenidos una semanita más al podcast. Hoy tenemos un podcast muy chulo y creo que va a ser en inglés porque el invitado que traemos hoy es... ¿Cuántas lenguas hablas, tío? Tres. Inglés, francés y castellano lo intento. Y un poquito de italiano, pero porque estudié allí en Roma un tiempo. Castellano lo intento, ¿no? Lo intento. En la Vega Baja nos cuesta hablar español, ¿eh? Nos cuesta, nos meten mucha caña por la forma de hablar a nosotros, los murcianos, los andaluces. Yo creo que los acentos son cosas bonitas de las culturas. Yo cada vez que he viajado me han dicho, ¿tú eres de Murcia? Sí, verdad. Yo lo dicen a veces como algo a veces despectivo, pero para mí es un orgullo tener ese acento y ese deje. Bueno, pues nada, él es Alberto Catepón, director de marketing de PMV Studio, PMV Factory. Ya, si seguís el canal, sabéis quién es, obviamente, porque ha salido junto a los otros chicos de PMV, salió con el CEO y con Andrés, el Project Manager. Uh-huh. Y nada, hoy viene a deleitarnos. Vamos a hacer una tertulia bastante de colegas, porque últimamente, como curramos juntos, más que compañeros de trabajo nos hemos convertido en colegas, ya que viajamos, compartimos experiencias fuera del trabajo. Mucho tiempo y muchas tonterías juntos, nene. Vamos a hacer una porra y luego al final vamos a decir ¿cuántos años tienes? Vale, perfecto. Vale, porque parece que tiene 17, pero tiene más años que la mata de... Que la orilla de la playa de Torrevieja, ¿vale? Así que pensar cuántos años tiene Alberto y luego vamos a decir la cifra real. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hablar hoy, Alberto? Pues vamos a comentar cosas de marketing, vamos a hablar cosas relacionadas con la empresa, con el mundo del emprendimiento. Un poquito también vamos a hablar de ahorro, que es un tema que hay un montón de hype al respecto, sobre todo relacionado con el tema de la inversión, un poquillo. Y, sobre política. Y sorpresas, porque no me has contado prácticamente nada. Sobre política, ¿no? Sobre también, política un poco también. Bueno, sí. Es que Alberto tiene un largo palmarés de estudios. Estudió ciencias políticas, exacto, marketing... Uh-huh. Es un tío bastante estudioso, un buen coco tiene. No has visto la cabeza que tiene, que parece Chicho Terremoto. Sí que es verdad. Tengo que parecer un chupachú de 3.000 euros. Bueno, aquí tonterías van a ver alguna que otra también. Un chupachú de 3.000 euros, qué salvaje. Sí que es verdad, sí. Bueno, tío, voy a destacar una cosa antes de comenzar a hablar de estos temas. Y te lo quiero comentar a ti también, porque ahora parece que todas las estrategias que hacemos son online, ¿no? Tienen que ir relacionadas con redes sociales, YouTube, Instagram. Pero este podcast se retransmite en televisión, ¿no? En Telfit TV. Y tengo que decir que tengo mucha audiencia de televisión. Yo voy por mi pueblo andando, o vengo a Orihuela, voy al Moradí. Y sobre todo gente de a partir de 30, 35 años, que son las que más consumen televisión, 40 años. Tío, me conoce mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú lo que está haciendo Telfit con esta estrategia de contratar a gente de fuera que tiene sus propios programas y emitirlos en televisión? Porque saben que su fuerte es televisión. A mí me parece cuanto menos acertado, porque yo creo que más que el canal, primero de todo lo que está cambiando son los formatos de comunicación. Esto viene dado sobre todo por las plataformas, yo creo, Enrique, de consumo, como por ejemplo YouTube, Netflix, todo este tipo de plataformas, tío, donde el consumo de contenidos es al uso. ¿Sabes? No es como antaño en los 90, 80, cuando tiene ya el boom la televisión, donde tú te tragabas lo que determinada estrategia televisiva quería. Todo eso está cambiando. Entonces, todas las iniciativas, tío, como Telfit o como cualquier canal de YouTube o cualquier tipo de televisión que quiera adaptarse a esos formatos,
bajo mi criterio es un acierto. Bueno, Delphi también tiene su televisión al uso. Tiene la aplicación, me parece que es Zappy, que tú puedes entrar y ver mis podcasts cuando quieras desde ahí. Eso sigue siendo un acierto. Yo creo que una televisión como Delphi o a lo mejor un espacio más local, creo que tiene que ser 50-50, dado que mucha parte de la población envejecida sigue consumiendo televisión. Entonces ese formato lo va a seguir consumiendo. Pero luego si tú quieres captar luego nuevas generaciones que están acostumbrados a otras formas de consumir esos contenidos, ese 50-50 para mí cuanto menos es acertado. ¿Y tú cómo ves que funciona el formato podcast ahora mismo? Después de... Yo creo que ha pasado ya la época del boom, de que todo el mundo quiera tener un podcast, y al final se ha quedado la gente... O la gente muy consolidada o la gente que es muy constante. Por ejemplo, yo no estoy consolidado como podcast, pero soy muy constante. Entonces, ¿cómo ves tú qué cabida tiene un podcast dentro de una estrategia de marketing? Porque hay mucha gente que piensa que un podcast es simplemente para ganar dinero directo de YouTube, cuando eso es muy complicado si no eres alguien importante o alguien que tiene una marca personal ya fuerte detrás. He de comentarte que nosotros nos conocemos específicamente por eso. Yo creo que el formato podcast como tal va a estar vigente siempre y cuando hay una propuesta de valor, de contenido. Obviamente, si tienes un podcast bien montado, pero lo que aportas es nada en la comunicación, pues se va a diluir, por muy bueno que esté, por muy bien que esté producido, por muy bien que tal, si la persona no comunica bien. Porque hay que también tener eso en cuenta, que puedes tener un formato chulo, un contenido guay, y la persona no comunicar bien. Entonces, yo creo que por un lado, el podcast va a estar siempre vigente, sobre todo en los próximos años, donde cada vez vamos a ver más empresas que tienen sus propios podcasts. Primero también, que creo que es importante porque te permite comunicar lo que tú quieres con la gente que tú quieres. Si tú quieres marcar una estrategia de marketing donde está muy ligada por ejemplo, al tema de la creación de contenidos, un canal de YouTube como tú, y eres capaz de traer invitados, para mí eso siempre va a estar en valor y va a estar en vigor, porque es una propuesta de valor constante. Es más, yo creo, lo que propones de contenidos que en sí el formato, lo que se va a desvirtuar o no. Y si eres un empresario, ¿dónde puedes encontrar la persona idónea que te haga un podcast? Hombre, en PMV Studio, Enrique Molina, ahí es la gente de calidad. Nosotros así lo hicimos, lo tengo que decir. Es verdad que tras una publicación tuya, Henry, no sé si te acuerdas, que diseccionaba muy bien por qué creías que a nivel local era muy interesante tener un podcast, por lo que hablamos, porque te puede dar networking, te puede dar la oportunidad de llegar a personas en la que a priori su tiempo es muy valioso, y ven un formato así, bien estructurado, con un estudio como el de Delphi, que es una maravilla, pues la gente ve una oportunidad de comunicar su empresa, de contar su historia. Entonces, nosotros nos conocimos por eso, porque tú me acuerdo que diseccionaste en un contenido. Pues oye, es muy importante el entender de que no solo son visualizaciones o rentabilidad lo que se busca. Se puede buscar en un espacio local el tener una presencia limpia, una comunicación clara, y por eso un poquito nos pusimos en contacto, me acuerdo perfectamente. Y a raíz del podcast te salen 1000 proyectos. Muchísimo. O sea, yo este fin de semana estaba en Granada formándome de IA con un tío que es una máquina, que es Manuel, que lo conocí gracias al podcast. Claro, es que yo creo que el contenido podcast como tal, la sociedad lo percibe, si está bien producido, como un contenido, como dice nuestro CEO, de alto valor. ¿Por qué? Porque lleva una producción compleja, y la estrategia, aunque parezca que tú lo sabes, que simplemente es venir aquí, grabar y tal, no es así. Lleva una parte estética de portadas, lleva varias plataformas de gestión, lleva una producción de cortes de cada uno de los shorts que crees que son interesantes y que pueden enganchar y funcionar de imán, de magnet, para atraerlo a los diferentes canales. Entonces, al final, es algo complejo de producir, y por eso la gente lo percibe de alto valor, yo creo. Bueno, vamos a explicar al final del podcast qué va a pasar con este podcast, porque Exacto. va a cambiar todo. Bueno, no todo, no va a cambiar, sino que va a evolucionar. Exacto. Los proyectos van evolucionando, van saliendo más cosas. Correcto. Y al final queremos darle otro aire a este podcast. No quiere decir que se vaya a acabar, ni mucho menos. Yo estoy muy contento con esto que hago, conociendo gente, teniendo estas charlas tan productivas que me sirven tanto para mí como para la gente que lo ve. Así que bueno, luego Alberto nos explicará un poco al final qué va a pasar. Exacto. Bueno, vamos un poquito más con la chicha. Y yo sé que tú eres un tío muy filosófico y que sobre todo ves las cosas muy diferentes al resto. Que eso también es parte de yo creo, del éxito que tienes. Entonces, ¿cómo ves qué para ti el marketing, no? Yo para mí el marketing es la capacidad que tiene una persona o una institución de rentabilizar una idea. Me explico. Me acuerdo que hice una charla en la universidad, que me gusta mucho hacer charlas,
y le preguntaba un poquito a la audiencia qué era para ellos el marketing, y mucha gente pues lo ponía pues a partir de los años 70 o así, y yo, para mí, como yo veo el marketing lleva con las personas de toda la vida. ¿Por qué? Porque yo no diferencio a nivel, se dice en filosofía, por ejemplo, epistemológico, a nivel de ideas, cómo funciona una religión o cómo funciona un Estado a cómo funciona una empresa. Porque, por ejemplo, una religión te está vendiendo, y no quiero aquí herir la sensibilidad de nadie, la idea de un Dios a través de una iconografía, a través de unos cantos, a través de crear comunidad, a través de una serie de mensajes, a través de edificaciones. Y un país como tal funciona prácticamente igual. Tiene su historia, tiene su bandera, tiene su himno, tiene su comunidad, tiene sus fronteras. Y para mí las empresas ejecutan a nivel ideas su estrategia de marketing de la misma manera. Te venden una idea para rentabilizar. Tú lo puedes rentabilizar en función de seguidores, de creyentes, por ejemplo, como es el caso de una religión. Lo puedes hacer lo puedes rentabilizar de manera de voto, como un partido político, o lo puedes rentabilizar en materia económica, como pues una empresa que busca una productividad. Entonces, para mí el marketing engloba muchas cosas, pero en esencia una definición que a mí me gusta es esa, es de qué forma una empresa o un individuo realiza una serie de pasos para rentabilizar una idea. ¿Tú basas tu vida en esas ideas de marketing? Es decir, de siempre intentar un poco buscar venderte, no en el ámbito económico, sino en el ámbito de venderte en cuanto a caerle bien a la gente, en venderte en cuanto a dar una buena imagen. Yo personalmente no. Hombre, a mí en mi casa me han educado a ser buena persona, a tratar bien a la gente, quizá porque mi padre, por ejemplo, es muy creyente, mi abuela es muy creyente, mi madre, mi familia es muy creyente, y ellos tienen mucho los dogmas morales del cristianismo, que yo creo que son unos dogmas muy interesantes a nivel de moral. Luego ya te puedes meter en materia de otro tipo de juicios, pero a nivel moral, el ser buena persona, el tratar bien a la gente, el ser respetuoso con los mayores, todo ese tipo de cosas yo creo que funcionan atemporalmente. Yo no lo hago forzado, a lo mejor hay gente que lo hace forzado, a mí me han educado así, y mi familia, un poquito, también las relaciones que he buscado siempre, que he buscado relaciones de gente buena. No me interesa de nadie el dinero que tiene, no me interesa de nadie si tiene más casas o más títulos universitarios. Yo lo que busco en la gente y en mi entorno es rodearme de gente buena. Me da igual lo que tengan en el banco, los estudios. Alberto era monaguillo en el Saladar y el cura lo tiró de la iglesia. Me tiró de la iglesia, y ostras, sí que tuve que poner pie en polvorosa porque de pequeño era gamberro. Era Chicho Terremoto, ya lo he dicho antes. Era Chicho Terremoto y sí que es verdad, sí, me tuve que ir. Y cuando conocí a Alberto me dijo, mira, tío, mi filosofía de vida es esta. Quiero que le cuentes a la gente cuál es tu filosofía de vida. Sí, me pasa un poco como cuando jugaba al fútbol. Yo intento mejorar lo que tengo alrededor, y me parece que los trabajadores de cualquier empresa debería ser obligatorio el hecho de mejorar a sus compañeros de trabajo, el poner buenas caras. Ya de por sí tenemos que pasar entre 8 o 10 horas en el trabajo, o 16 o 16, como nos ha pasado algunas veces, como para ir a malas o intentar buscar esa triquiñuela. Entonces yo lo que busco dentro de siempre de mis entornos de trabajo es generar una energía tan buena donde todo el mundo, tío, pueda sacar su mejor versión. Pues yo creo que así la gente es más productiva. Entonces lo que yo busco como un poquito como director de proyectos, o cuando me ha tocado trabajar con grupos, es siempre tener buena energía, tener buena actitud. Hay momentos de estrés, intentar bajar la dosis de estrés. Entonces todo este tipo de cosas es lo que busco, y obviamente la mejora económica, que cuando sabes tú que llegaste a PMV se te dijo, dije yo, Enrique, me voy a pelear porque tú ganes más dinero, porque al final vivimos en una sociedad donde el dinero te permite cosas, y yo creo que es valorable también eso. Te da libertad. Te da mucha libertad, no te da la felicidad, estoy totalmente en desacuerdo con quien diga que el dinero da la felicidad. Es un vehículo importante, y creo que toda vida adulta tiene que ir en base a conseguir el dinero que sea posible, porque ya no solo para ti, sino para tu familia, para tener un bienestar, y también para acomodarte socialmente es necesario el dinero. Y para la gente que nos vea y vaya a dirigir algún equipo o ya esté dirigiendo equipos, ¿qué consejo le darías tú que tiene que implementar para poder mejorar su entorno o cómo hacerlo sentirlo mejor? ¿Cuáles son esos trucos que utilizas tú? A ver, yo por ejemplo siempre pondero a la hora de decir un comentario si va a haber una mejora sustancial, o si no va a haber una mejora sustancial, nunca meter un comentario negativo. ¿Por qué? Porque los comentarios negativos, aunque tú toleres muy bien las cosas, nunca sientan bien a priori, nunca sientan bien. Hay que trabajar en base a una autocrítica, pero yo, antes de rodearme de gente a medio o largo plazo
que quizá me vaya a causar estrés, yo solo hago en la prueba de selección. Entonces yo antes siempre doy un margen de tiempo para evaluar a las personas, saber si están alineadas con mis valores, si tienen una ética de trabajo fuerte, si tienen, por ejemplo, esa educación o el ser buena persona dentro, para decir si trabajas conmigo o no. Si la respuesta es que sí, yo en el momento cambio el chip e intento sacar lo mejor de esa persona. Esa es mi filosofía. No va en base a que yo te ficho, entonces intento, no. La fase previa de selección es muy importante porque tenemos que estar alineados. Y a partir de ahí, yo ya una vez ficho a alguien o me rodeo de gente para un proyecto, y a partir de ahí pasa a ser como mi familia. E intento potenciarle, intento que mejore, intento que se forme, intento verle la forma en la que yo veo la vida. ¿Yo paso la prueba? Hombre, si no, créeme que entre el CEO que tenemos, Alex, que tiene un corazón así de grande, pero sabes que es súper exigente, y la exigencia que tengo yo, seguramente no estaríamos haciendo ni este podcast. La verdad que sí. Y vamos a entrar un poquito más en materia en cuanto a la gente joven, ¿no? Todo esto que nos llaman que somos la generación de cristal, que somos gente que no tiene ganas de trabajar, que es una cosa que he comentado muchas veces en este podcast. Ya, por ejemplo, vino hace poco Paco y vino Samuel. Un saludo para ellos. Un saludo, lo estuvimos hablando. Top. Y son tíos súper currantes que a la hora que los llames están trabajando. Y tienen mi edad, tienen 20, 21, 19 Correcto. Años. Entonces, ¿tú qué opinas un poquito de...? Bueno, tú ya eres más viejo que la orilla de la playa, entonces... Lo veo en perspectiva, sí. Tienes juventud acumulada. Correcto, muchísima. A ver, yo no creo lo de la generación de cristal, me parece un comentario de hecho absurdo. Me parece que la tolerancia a la frustración sí que está bajando, pero eso no quiere decir que no haya gente top que quiera decir, oye, pues yo voy a trabajar duro, voy a sacrificarme por mi proyecto, voy a mejorar... y voy a dar el 100%. Creo que la tolerancia al error sí que está bajando porque, y es inevitable, conforme adquirimos zonas de bienestar cada vez más cómodas, todo es más accesible mucho más rápido. Entonces, y eso también se ve en la forma en la que consumimos, Enrique, porque, por ejemplo, tú ahora tienes a la carta el consumo que quieres. Tus padres te compran todo lo que quieres. Vivimos en España, que es un país que dentro de lo que cabe hay un bienestar, y eso, creas que no, moldea la personalidad. Pero eso de que la gente no quiere trabajar no lo compro. Lo que sí que creo que yo he detectado es que la gente tolera mucho menos el hecho de estar bajo un jefe, por ejemplo, autoritario. Toda esa fórmula de trabajo se está erradicando. Mi pareja, por ejemplo, es mucho más joven que yo, ya ha cambiado de trabajo como yo, teniendo una diferencia de edad bastante grande, ¿sabes? Entonces creo que la gente ya no está dispuesta a tragar según qué actitudes de los jefes, a que no se les motive, a que no tenga un plan de bonus que mejoren con respecto a que mejoren la empresa. Y todas las empresas que no entiendan este nuevo panorama, que no es ni mejor ni peor, porque panoramas han habido a lo largo de la historia muy cambiantes, quien no entienda todo este tipo de cosas va a perder capital humano muy potente. Muy potente. Y por ejemplo, tú ves, no sé cómo decirlo, aceptable el mensaje este de ir a trabajar y acatar unas órdenes de una persona autoritaria y hacer un trabajo siempre por el mismo sueldo, aunque la empresa vaya mejor o vaya peor? Yo no lo recomiendo, y las personas que estén bajo el yugo de una empresa así o de un jefe sí, yo les recomiendo que cambien. Ahora mismo el mercado laboral es tremendamente dinámico y yo veo que la capacidad que tenemos nosotros de adquirir formación tan rápida y tan específica, eso también hace que la gente de un año para otro pueda cambiar sus habilidades y pueda encontrar nuevas formas de trabajo. Pues tú en un año y medio, que llevas, ¿cuánto llevas? ¿Un año y medio? Un año y medio. Un año y medio. ¿En serio como autónomo quieres decir? O adquiriendo habilidades, por ejemplo, de filmmaking. Como filmmaker, bueno, el podcast lleva ya 2 años. 2 años. 2 años. Pues en 2 años has sido capaz de crear una estructura altamente rentable. Este tío está forrado, gente. Sí, los cojones. Altamente rentable con respecto a los sueldos que puedan tener otro tipo de personas. Para mí eres un afortunado. Altamente rentable. Y lo que te vende ahora, por ejemplo, espacios como la universidad son 4, 5, 6 años para, no en el mejor de los casos, tener un seguro asegurado. Entonces, para mí, no es ni mejor ni peor lo que había antes, simplemente que las cosas cambian y llevan cambiando desde el Big Bang. Entonces, la gente, yo creo que se alarma o se estresa demasiado rápido con los cambios, pero también creo que forma parte de la naturaleza humana. Cuando nos sacan un poquito de la zona de confort o vemos según qué actitudes o según qué comentarios, la gente se estresa muy rápido. Entonces, no... ¿Y tú cómo crees que vas a educar a tus hijos? ¿Vas a permitir... Bueno, vas a permitir, suena así como muy... vas a permitir, ¿no? ¿Quieres que tus hijos sigan una educación tradicional de escuela, obviamente que es obligatorio,
eso obviamente que es obligatorio, Sí. bachillerato, carrera, o te gustaría que tus hijos se formaran después de hacer la enseñanza obligatoria por otras vías? Por ejemplo, sabemos que hay formaciones que son fuera de lo definido, que te dan muchísimo más valor en el mercado que una carrera ahora mismo. Yo en ese aspecto diferencio dos cosas. Una cosa es educar y otra cosa es formar, ¿sabes? Educarte como persona es toda esa serie de valores que tú adquieres que no tienen nada que ver con los conocimientos. Pues tú puedes ser una persona muy formada y ser un sinvergüenza. Puedes tener 15 carreras y ser el más déspota del espacio. Puede ser al contrario, puedes no tener ninguna carrera y ser una muy buena persona. Entonces, Tú tienes 3 carreras y eres un sinvergüenza. Intento no serlo, por lo menos por respeto a mi familia, a mi padre, que en eso es un fenómeno. Entonces yo primero le educaría, por supuesto, en que sea buena persona, que se rodee de buena gente, eso por un lado. Y luego en cuanto al tema de la educación, sobre todo lo intentaría educar en que coja algo que le hace feliz o que se le haga llevadero. Y para mí no hay ningún camino. Si mi hijo me dice, oye, yo no quiero estudiar, quiero formarme, por ejemplo, en tu caso, como un especialista en esto y esto, al final no podemos tampoco... podemos aconsejar, pero cada individuo tiene que tener la libertad suficiente, creo yo, para escoger su propio camino. Un padre lo que tiene que es apoyar, tiene que motivar, tiene que exigir. Mi padre, por ejemplo, en mi caso, me ha exigido muchísimo. Para él nunca ha sido suficiente, Henry, que jugar al fútbol, que tocar la guitarra, que hablar a 3 idiomas. Nunca me ha premiado, entre comillas, yo sé que él está muy orgulloso, pero siempre me ha exigido un poquito más, porque a él se lo han exigido así. Y yo en esa exigencia sí que creo. Y creo que a mi hijo lo voy a intentar educar en esos valores. De que se exija, de que quiera siempre un poquito más. Que no tenga que chafar a otros para llegar a ningún camino. Pues mi padre nunca me ha dicho, y es algo que, por ejemplo, cuando he competido al fútbol sí que lo he visto en otras actitudes. No tienes por qué dañar a nadie, no tienes por qué pisarle a nadie para tú llegar a tu camino. No tienes por qué ser ese tipo de persona. Se puede ser buena persona, ser muy exigente y querer ganar mucho dinero. ¿Por qué no cabe ese trinomio? ¿Y tú? Eras futbolista, como dice aquí en la de abajo. Le he dado al balón, sí, una época de mi vida le he dado al balón. Cuéntanos un poco esa etapa y por qué te lo dejaste, teniendo oportunidad de haber igual llegado a ser futbolista, ¿no? A ver, yo llegó un momento, yo estuve 6 años en las categorías inferiores del Valencia. Yo todo lo que he hecho los primeros 26 años de mi vida, ya vamos dando pistas de mi edad, ¿eh? Los primeros 26. Los primeros 26 años de mi vida, lo que he hecho sobre todo ha sido jugar al fútbol. Y bueno, eso me llevó a un estilo de vida. Es verdad que mi padre jamás me ha permitido perder un curso, ¿sabes? Jamás me ha permitido el fallar a clase. Es verdad que eso lo he visto y es algo que yo agradezco, porque cuando eres futbolista, y yo por ejemplo tuve la suerte de jugar 6 años en las categorías inferiores del Valencia, que ya es cercano a casi la élite. El tratamiento que tiene un futbolista de categorías inferiores es profesional. Entrenas entre 4 y 5 horas al día, vas a clase y tal. Entonces empecé ahí en ese espacio, pero luego ya no di el salto por cualquier razón. Jugué en tercera división y me dieron la opción de utilizar la habilidad que tenía, que era jugar al fútbol. Como era buen estudiante y hablaba inglés desde pequeñito, pues de irme a Estados Unidos con una beca. Hay muchas agencias que se dedican a llevar a deportistas allí, y el nivel aquí de fútbol es tan alto que cualquier persona aquí que juegue a cualquier nivel prácticamente es elegible allí para una beca, ¿no? Entonces decidí utilizar un poquito esa habilidad para estudiar 2 carreras, y allí acabé Ciencias Políticas, que la había empezado aquí, de hecho aquí al lado de donde estamos, en Salesas, y empecé allí Marketing, que fue de rebote. Muchas cosas de mi vida han llegado por rebote, no las he buscado. Y bueno, estuve 4 años, 8 semestres allí, que fueron 3 años seguidos en Estados Unidos, medio año en Colombia, medio año en Roma. Y es algo que yo también recomiendo a gente que, si tiene la posibilidad de salir y ver mundo mientras se va formando, aprenden los conceptos muchas veces en perspectiva. Porque no es lo mismo la ciencia política aquí que pueda ser en Colombia, que pueda ser en Estados Unidos. Y bueno, yo por el fútbol, porque en aquel momento, en 2009, estábamos en plena crisis. Mi padre en aquel momento no me podía ayudar, fue a través de una beca, me ayudó todo lo que pudo el hombre. A través de una beca deportiva me pude ir allí. Y bueno, es un camino que me ha hecho ser la persona que soy ahora. Y yo sí que creo que la formación te ayuda, pero la formación muchas veces, ahora mismo también se está demonizando, yo creo, Enrique, porque ponemos mucho el foco en lo que aporta la educación, pero es que mucha de la culpa que tienes cuando vas a la formación es tú como persona.
O sea, yo voy a una clase de universidad, si solo voy allí y presto atención, le saco un porcentaje. Si me leo la bibliografía de lo que me exige, le saco otro porcentaje. Si intento estar activo, le saco otro porcentaje. Entonces yo creo que en base a todos esos paradigmas que están cambiando, pues creo que el individuo tiene un poder más grande de lo que se piensa. Y nos están ocultando ese tipo de cosas. Me ha llamado mucho la atención que has dicho que te han llegado las cosas como de rebote, ¿no? Y el otro día justo estuve cenando con una amiga y me dice, oye, es que últimamente te veo como que no te dejas fluir, ¿no? Como que, me lo dijo así, me dice, estás basando tu vida en torno a... Yo soy una persona que, por ejemplo, la rutina, no tengo una rutina muy marcada, pero sí que tengo algo fijo y lo demás lo construyo en torno a eso, que mi fijo es mi trabajo. Sí. Y yo en torno a mi trabajo pues me organizo, oye, tengo que ir al gimnasio, oye, tengo que salir, oye, que tengo que tal, pero siempre tengo como eso en medio. Y ella me dijo que no me estaba dejando fluir. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Puede ser el fluir, o sea, sí. Yo creo que se puede fluir, pero siempre con un poco de control, ¿no? Porque hay mucha gente que se deja fluir demasiado. Literal, es que hay gente que se dedica, que piensa que fluir es estar en el sofá de casa. Y eso no es fluir, eso es hacer el vago. ¿Sabes? Yo para mí, fluir, como tú lo dices, que yo creo que me ha pasado algo bastante similar, Henry, es, oye, yo tengo ciertos pilares de mi vida claros, ¿sabes? Que es el trabajo, la constancia, el formarme, el desde muy pequeño entender que si hablaba un idioma o dos, mi vida iba a ser mejor. Entonces sabía que ciertos caminos me iban a llevar a vivir mejor. Luego a partir de ahí, pues oye, hubo un momento de mi vida que me gustaba las ciencias políticas porque no sabía qué hacer y cogí esa opción. Pero una opción que tenía detrás trabajo, sacrificio constante y sabía que iba a acabar la carrera. Luego se me cruzó lo del marketing, porque me fui a Estados Unidos y tenía otra operativa allí. Me gustó mucho eso, pues vamos a acabar las dos. Y acabé 2 carreras a la vez. Acababa de Estados Unidos, me venía a España en verano y me dejaban examinarme para acabar aquí. Pero tú, por ejemplo, ¿crees que una persona con objetivos muy altos puede dejarse fluir? ¿Qué es objetivos altos para ti? Pues objetivos altos para mí es tener un muy buen trabajo fuera de lo que puede ganar la media, pero correcto, muy fuera de lo que puede ganar la media, un estilo de vida más alto del que puede tener la media, me refiero a una libertad mayor que la media. Entonces, para llegar a ciertos objetivos, yo creo que tienes que tenerlos bastante estructurados y no puedes dejar fluir tanto las cosas, ¿no? Bueno, hemos comentado varias veces, hay un psicólogo psiquiatra canadiense, se llama Jordan Peterson, que habla un poquito de la ecuación del trabajo. ¿Vale? Este tipo es un tipo brillante, recomiendo a mucha gente que vea el contenido. Habla de que él es un psiquiatra que ha estudiado a nivel global qué parámetros tiene que tener una persona para ganar dinero. Y esto son cosas que son empíricas, no es una venta de humo como puede hacer un youtuber o como puede hacer según qué tipo de creadores de contenido. No. Hay una serie de parámetros estructurales a nivel mental que te permiten ganar dinero. Es una ecuación multivariable que tiene diferentes factores. Yo me sé unos cuantos porque me llegó este tipo de contenido. Y uno, por ejemplo, es la exigencia está por encima del talento. Si tú eres una persona que trabaja 70 o 80 horas a la semana, estás más cerca de conseguir un nivel de bienestar mejor. Si tienes dentro de tus habilidades los idiomas, que son unas herramientas muy diferenciales en esa ecuación de ganar dinero, tienes esa oportunidad de ganar más dinero. Si vives en determinada área geográfica, la geografía incide. El sexo también está, hombre o mujer no ganan igual por factores psicológicos. A pesar de que se hacía mucho poco, digo, no. Digo, si es poco estoy peladísimo. No, pero habla de parámetros. El sexo es una condición porque... Y esto, por ejemplo, a este psicólogo psiquiatra se le ha achacado mucho porque se le ha orientado muchas veces en cuestiones políticas y este tío es apolítico. Tú ves su contenido y él no quiere entrar en esa batalla. Él simplemente ha estudiado esa serie de parámetros, Jordan Peterson, para determinar de forma objetiva y de forma empírica qué es lo que le permite a determinados grupos de personas o subgrupos de personas el escalar su vida, el llegar a determinadas fases sociales, porque luego el éxito es relativo. Para ti el éxito puede ser ganar dinero, para otra persona puede ser el vivir acorde con su familia, ser feliz en su espacio o trabajar en eso. Pues esa ecuación multivariable, si tú controlas un poquito esa serie de factores, vas a estar más cerca de conseguir por agregado, por estadística, un salario mejor y un nivel de vida acorde a lo que tú tienes de nivel alto, que para mí puede ser diferente, más alto. Y es un conocimiento que yo recomiendo a la gente que quiere un poquito escalar su vida para entender qué tipo de decisiones tienes que tomar. Yo esas decisiones, me llegó ese contenido a través de un muy buen amigo que me recomendó una serie de libros de este psicólogo psiquiatra
Y me ayudó mucho, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que comenta Jordan Peterson es el hecho de que hay dos tipos o dos grandes tipos de personalidad que pueden ser, en inglés se dice agreeable o conscious. Agreeable es una persona que yo me considero de esa categoría, que siempre dice gracias, que nunca quiere, por ejemplo, chocar, no busca ese tipo de confrontaciones, y conscious es todo lo contrario, ¿vale? Entonces conscious es la persona más que busca, tiene ese carácter fuerte, que es muy taxativo, ¿vale? Entonces, si tú te conoces a ti mismo y sabes que eres de ese tipo de rasgo personal, tú puedes trabajar herramientas como aprender a decir que no, como aprender a negociar, como aprender que no siempre te vas a sentir a gusto en según qué situaciones. Todo ese tipo de conocimiento te permite escalar tu vida. Es un conocimiento profundo, que no es así, pero bueno, con ciertos años de trabajo, este tipo de hecho se dedica a hacer consultorías privadas a hombres y mujeres que quieren dar esos pasitos para escalar su vida a nivel socioeconómico. Y bueno, tiene un caso de éxito casi cercano al 80 al 90%. Y los que no lo consiguen es porque se estresan durante el camino y no son lo suficientemente constantes. O sea que tiene un porcentaje muy amplio. Yo tengo una pregunta para ti. Es que cada vez que me pregunta alguien qué quiero yo hacer con mi vida, y me da, es que no sé ya si es vergüenza o decirle lo que quiero, porque es como que creo que voy a generar rechazo en esa persona. Creo que la gente tiene mal visto el que una persona quiera ser mejor, que quiera ganar más dinero, que quiera... Porque suena muy mal el... A mí no me suena mal, pero la gente le suena mal el... No, es que quiere ganar más dinero, es que quiere mejorar su vida. Entonces, ¿tú crees que está mal visto querer ser mejor? En España hay una corriente ideológica. Yo yo no voto a determinados partidos. Yo voto los programas en función de... Y le he votado tanto a la derecha como a la izquierda, como a los partidos más a la derecha, como a los partidos más a la izquierda, Enrique. Pero sí que si tú detectas ciertas dinámicas de partidos... Hay una narrativa muy clara de cierta ideología que demoniza al empresario, que demoniza todo lo que tenga que ver con el dinero, que genera ese tipo de envidia. Y eso solo pasa en el país, porque esa misma ideología en otros países es de otra forma. Pero aquí, si tú me preguntas quién o qué institución o qué colectivo genera esa aversión al dinero, eso aquí está claramente, no me gusta hablar de partido ni nada, pero está claramente identificado. Entonces aquí tenemos que convivir con una serie de gobernantes de determinada orientación política que generan una serie de mensajes bajo mi criterio irresponsable de lo que tenga que ver con la acumulación de bienes, de riquezas y ese tipo de cosas. Para mí, entiendo que tú tengas esa visión de la vida, pero puede haber otra, ¿sabes? Puede haber otro tipo de percepción de la vida y no existe simplemente un camino, ¿sabes? Yo puedo no tener una ambición económica muy grande y puedo respetar que tú sí que la tengas. Y no voy a poner trabas a nivel social ni a nivel mediático para que tú consigas tu objetivo. Para mí, la buena gestión política no entiende de ese tipo. Por eso no me dedico a la política, que ahora lo hablaremos, creo que también. Yo no me dedico a política porque para mí la gestión de la política está muy supeditada a las emociones. Y para mí ninguna gestión buena, ya sea empírica o cualitativa o cuantitativa, tiene que estar ligada a las emociones. Tiene que estar ligada primero de todas las personas y luego a las estadísticas. Entonces las estadísticas mandan, los números mandan un poquito. Entonces, si tú te dedicas a crear simplemente un espacio, ya sea ideológico o una narrativa emocional que poco o nada tenga que ver con la realidad, a mí ya de por sí la política en ese aspecto no me gusta. A mí me gusta más el mundo de la empresa porque va en base a una serie de criterios racionales, numéricos, estadísticos, que me validan toda la toma de decisiones. Porque yo, por ejemplo, que formé parte de un partido político local en Almoradí, con un buen amigo que falleció, que le mando un saludo aquí a su familia, con Pepe, me gustaba porque era una persona que orientaba toda su estructura muy parecido a cómo se orientaba la empresa, ¿sabes? Luego la gente pues podrá decir, no, pues es que no es la empresa, no las personas. Sí, yo para mí dentro de la política lo primero es el individuo y luego ya el resto de cosas, la economía de mercado y todo eso, y hay que favorecer que siempre el individuo vaya bien, pero es que hay diferentes grupos y subgrupos de individuos. Tú puedes ser empresario o puedes ser trabajador y se puede trabajar un mismo partido político en base a esos dos criterios, que es lo que yo no veo, ¿sabes, Enrique? Uno se posiciona en base a la empresa, el otro se posiciona en base al trabajador. Se crea una narrativa en base a los trabajadores, se crea una narrativa y unos discursos en base a las empresas. Y no llega un partido, porque ya hemos visto que lo que ha venido, tanto Podemos como Ciudadanos, no han dado ningún paso firme para ser ese relevo que se intuía, pues no se construye un partido nunca, también porque somos un país polarizado.
pero no se construye un criterio que unifique todos los estatutos que hay aquí en España, que son el estatuto político, las personas y las empresas. Y el buen político puede gestionar eso de forma equitativa, pero no se hace. ¿Y cuál crees tú que sería una estructura política correcta para España o cualquier país? Hombre, yo tengo ciertas dudas. Es verdad que ahora se habla de la democracia. La democracia, yo sí que creo en la democracia. Es lo mejor que hemos conocido, pero históricamente lo que mejor ha funcionado a nivel datos. Claro, pero el problema es que cuando dices esto, pues te catalogan de mil perrerías. Pero lo que ha funcionado desde el siglo XX hasta ahora, que ha mejorado cualitativamente la vida de mayor número de personas, es una economía de mercado con una democracia. Ese binomio es el que ha sacado a todos los países de una pobreza total. Y aparte es que yo creo que la economía de mercado lo que ha permitido es que ya romper ese binomio que había hasta la Edad Media, hermano, de nobleza y de religión, o sea, de los nobles y la religión, que eran los que dominaban todo el espectro. Con el tema de la burguesía, que claro, luego se crea una narrativa en contra de la burguesía muy grande. El tema de lo que es el capital privado y todo este tipo de cosas, lo que ha permitido es que una persona como tú, en tu casa, con una idea, pueda montar una empresa y pueda escalar su vida. Tú eso lo dices en la Edad Media o en cualquier otra época de la historia de la humanidad y no hubiera sido posible. Entonces yo, analizando a grandes rasgos, no solo el proceso en concreto, a grandes rasgos, creo que el binomio economía de mercado y democracia es el que funciona. Y eso es datos objetivos, no es una percepción subjetiva. Eso es un poquito como lo veo ahí a nivel político. Esto cuando hablo con gente tan lista me siento Yo no me considero listo, es verdad que me ha gustado mucho leer y formarme en esos aspectos, Enrique. Es que no puedo hacer estas cosas, porque luego esto lo ve mi madre y me dice, ¿ves el chico este que viene a hablar y tú lo tonto que eres? No, yo no, de verdad, me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho escuchar a mucha gente de todo el espectro político, no solo, tengo muchos amigos de izquierda, que les mando un abrazo y me llevo súper bien. De hecho, mi abuelo y parte de mi familia es muy de izquierdas y yo he hablado, yo respeto la forma de ver la vida de todo el mundo, no creo que nadie tenga la verdad absoluta. Y he hablado con muchos amigos que tienen esa orientación más de empresa, más de otro tipo, y yo creo que sí que se puede construir un proyecto unificado, donde todo el mundo gane, lo que no interesa. Vale, vamos a hablar ahora de inversión. Inversión. Yo sé que eres una persona que te encanta invertir tu dinero. Bueno. No eres más agarrado que una pelea de pulpos. Sí que soy. Sí que soy un poco... No agarrado, pero... No, es broma. verdad que sabes que me gusta un poco cuidar el... Me mola tu filosofía a la hora de pensar en el ahorro e inversión. Explícasela a la gente. A ver, esto viene dado porque cuando existe un fenómeno, por ejemplo, que tú lo has visto, que todo el mundo habla, por ejemplo, de yo invierto mi dinero, y hablo con 10 personas diferentes y me están hablando del mismo mensaje, yo lo que empiezo a evaluar es que hay una institución o hay un grupo de personas que tiene una intencionalidad con respecto a ese mensaje. Entonces, si a mí 2 personas, yo por ejemplo me voy a Alicante y me habla que están invirtiendo en determinada actividad, me voy aquí, vengo de Estados Unidos y vengo de Roma, y veo que hay una intencionalidad en todos esos mensajes, yo primero empiezo a reflexionar. ¿Por qué hay esa intencionalidad en que muevas tu dinero con respecto a fondos de inversión? Y a mí me gusta y es algo que he estudiado y no es algo que intento entender. Entonces veo esa intencionalidad y yo lo que veo que hay es que lo que hacen los bancos y según qué instituciones es que muevas tu dinero porque ellos ganan dinero. Eso es lo primero. Entonces hay una intencionalidad clara en que tú muevas tu dinero de la forma en la que una institución quiere. Yo a partir de ahí reflexiono, te hablan de inflación, que sí, que el dinero, que la vida está cada vez más cara y tal, y sí, y te dicen que la solución a eso es mover tu dinero. Y lo dicen determinadas instituciones, vale, voy a intentar entender ese mensaje, ese contexto, y a partir de ahí voy a ver qué pensamiento tengo yo al respecto, genuino, no de lo que me digan, de lo que yo crea. De lo que yo hago es valorar, vale, sí, aumenta un 3% tal, si tengo, imagínate, 10.000 euros a un 4%, un 3% de inflación, pues son a lo mejor 400 euros. Digo, ¿hay una fórmula alternativa en que mi dinero que está ahí en el banco crezca sin tanto riesgo y sin escuchar ese ruido de sirenas, ese canto de sirenas de los bancos y de según qué instituciones y esa presión social que te hace el invertir o el tomar según qué decisiones? Mi respuesta es que sí. El dinero, la acumulación de dinero no es solo por cómo gastas o inviertes, es cómo te comportas. Y hay un montón de narrativa del comportamiento psicológico que genera el dinero en las personas, que no es tan viral porque no está tan guay, pero existe.
Entonces, si yo en vez de invertir mis 10.000 euros, cojo y digo, hostias, pues voy a aprender una nueva herramienta, voy a aprender a grabar vídeos, y grabo vídeos, o sea, yo ya con un vídeo que vale 400, 500 euros el vídeo más normalito, en un mes ya he combatido la inflación. En el segundo mes ya estoy generando superávit con respecto a esa inflación. Luego, otro criterio para combatir la inflación y todo ese gasto es la deslocalización. Todo el mundo quiere vivir en Madrid, Barcelona, Vitoria, que son los suelos más caros. Si yo vivo en la Vega Baja y decido vivir en los espacios donde el coste de vida es mayor, estoy combatiendo esa inflación. Por ende, estoy ahorrando más dinero y estoy generando lo que para mí es importante, que es tener ahorro, porque al final la liquidez es lo que te permite ir de viaje. Si tú tienes 10.000 euros, por decir una cantidad, invertidos en criptomonedas y vas al mostrador de Ryanair y le dices, oye, quiero tal, y no aceptan Bitcoin, tú no te puedes ir. Entonces yo me siento más cómodo ahorrando y comportándome según de qué manera para aumentar mi liquidez. Ese es mi criterio. No es el más de moda, no es el más chulo, no es tampoco el que cuando estás en una conversación con amigos quieres sacar, pero a mí sí que me funciona y me permite vivir en cierto criterio de forma cómoda. Es un poco... No es mainstream, no está de moda, pero yo lo veo así. Y la única inversión que ves viable es el ladrillo. El ladrillo sí, y lo vería interesante sin tener que endeudarte. O sea... Que ahorres, invertir en una casa, porque el precio de la vivienda siempre ha subido históricamente, y luego esa parte que tú recibes, si lo tienes pagado el bien, ya tienes una renta, y tienes un activo líquido que puedes vender cuando tú quieras. Entonces lo veo un activo de los más seguros sin que haya nada seguro en la vida. Nunca. ¿Y por qué cosas tú te endeudarías? Quizá, y me sería más una decisión emocional, me endeudaría simplemente por un bien tipo ladrillo. Pero para propio consumo. Para propio consumo. Sería mi casa. Mi casa con mi familia, porque ahí hay un componente emocional que entiendo que la gente pues quiera vivir su vida en un espacio cómodo. Yo ahí me endeudaría. Pero no tomaría una decisión rápida y emocional. Intentaría, pues antes, quizá acumular una serie de ahorro, porque no es lo mismo pedir un préstamo de 100.000 euros con 5.000 euros en el banco que pedir 100.000 euros con 50.000 en el banco. O con 1 millón. O con 1 millón. Como tiene Alberto. Sí. Sí, ni de pesetas. No, pero ese tipo de decisiones, esa cultura un poquito de la financiera, que está ahí, que lo que no es tan estéticamente tan chula y no está tan de moda, existe. Y hay una narrativa muy chula al respecto de cómo generar más dinero. De hecho, había un youtuber un creador de contenido en TikTok que lo seguía, que él decía, yo no invierto en el SP500, en el SP500. Yo invierto en el SME 500. Si yo soy mejor persona, si soy más estable emocionalmente, si tengo mejores habilidades como idiomas o habilidades que demanda el mercado laboral, invierto ahí, lo más normal es que genere ahorro, genere riqueza y genere una liquidez que me permita vivir cómodamente. ¿Y no invertirías en un Porsche GT3 911, tío? Hombre, todos somos muchas veces esclavos de nuestras pasiones y a mí los coches me encantan. Por eso nunca critico en qué se gasta el dinero la gente. No me atrevo ni moralmente ni nada. Venimos a vivir una vez a la vida. Gástate tu dinero lo que quieras, obviamente. Cómprate un reloj caro si te gusta. Es fruto de tu trabajo, hazlo. Yo no critico ninguna actitud de nadie, mucho menos en qué te gastas tu dinero, que me parece algo totalmente personal. Chavo el Alberto. Chavo el personaje. No, está bien. A ver, yo he aprendido mucho de Alberto este tiempo que lo conozco y debo decir que yo era un poquito de la mentalidad de... Más manos rotas que el señor. Más manos rotas que... Perriga que tenía, perriga que me gastaba. Oye, que está muy bien. Tienes 22 años, hay que vivir también la vida. Pero últimamente estoy centrando mi vida más en el ahorro y tengo que decir que estoy más tranquilo. ¿A que se vive diferente? Se vive diferente. Yo nunca digo eso, no digo que sea ni una verdad absoluta ni nada. Yo solo invito a la gente a que pruebe otras fórmulas alternativas que sé que no son tan guays, oye, y que a otra gente le va muy bien. Yo no soy el inventor de esta teoría, ni mucho menos. Yo lo he visto en casos reales y es lo que me he formado, acorde también con mi mentalidad con respecto al dinero y a las finanzas. ¿Y crees que, por ejemplo, este mensaje de invierte en esto, en lo otro, viene dado a la gente joven sobre todo? Porque mi padre, por ejemplo, también es de tu mentalidad, ¿no? La gente mayor no es tanto de invertir. Cuando hablas de criptomonedas, pues es muy difícil que una persona de 40 años para arriba sepa lo que es o sepa cómo funciona o se fíe de hacer ese tipo de operaciones. Entonces, ¿tú crees que esto viene muy infundido por ciertos creadores de contenido?
Totalmente. Viene sobre todo primero de Estados Unidos. Yo cuando estudié allí en 2011, ya todos mis compañeros de universidad invertían. No había esta burbuja todavía de las redes sociales, pero todo el mundo invertía allí su dinero. Que no digo que no esté bien. Yo lo que creo es que para mí, bajo mi criterio, si tú tienes un capital de 10.000 euros, 20.000 euros, la ganancia que le vas a sacar a ese dinero con respecto al riesgo es mínima. Y puedes centrar tu formación y tu estilo de vida en otras cosas que te van a dar mucho más dinero. Esa es mi alternativa. Pero viene, y ahora cada vez más que vivimos en un mundo bombardeado por estímulos de redes sociales, de canales de YouTube, de vendedores de humo, que te venden una vida mejor, un contexto social donde la gente cada vez quiere hacerse rico más rápido, no quiere trabajar las cosas, no quiere trabajar a medio o largo plazo. Vivimos instalados un poquito en el cortoplacismo de todo lo que hacemos. Pues ese tipo de mensajes son detonantes para mentes poco preparadas para gestionar esa información. ¿Cómo es, por ejemplo, ahora mismo Pedro Huerva, José Elías, esa gente? A ver, ¿Qué perspectiva tienes de ellos? Dentro de lo que cabe, yo los admiro mucho porque han construido proyectos súper chulos y, primero de todo, máximo respeto ante gente que ha construido tanto desde cero, prácticamente, porque conozco todos los casos, he visto los podcasts, he visto la estrategia comunicativa. Yo personalmente, si los sentáramos un día en el podcast, le diría, porque ellos pierden muchas veces lo que yo creo que es la batalla ideológica. Porque ellos hacen mucho contenido relacionado con el tema del dinero, los jets privados, los inversores, tengo X dinero, tengo X empresas. Pero ese tipo de contenidos, en este espacio sociopolítico que tenemos en España, al 50% de la gente o más la tienes perdida. Por lo que comentábamos de que aquí hay ciertos mensajes donde el dinero no cabe bien, Enrique. Yo lo que les recomendaría a ellos es que, ya que tienen esa exposición, ¿por qué no incluyen en su mensaje, en su día a día, en su trabajo diario, el hecho de cambiarle la vida a la gente? El hecho de colaborar con asociaciones, el hecho de, como hacemos un poquito en PMV, no quiero irme aquí como un ejemplo de nada, pero el dar visibilidad a otro tipo de temáticas para humanizar más, si cabe, sus marcas, la imagen personal y la imagen del empresario en España, que está muy, muy denostada. Muy denostada. Pues sí, la verdad que sí. No sé cuánto tiempo llevamos, Antonio. 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Se me han pasado, la verdad, que súper rápido, ¿eh? Yo creo que es momento ya de explicarle a la gente qué va a pasar con este podcast. ¿Con el podcast? Voy a empezar yo. Introdúcelo porque hubo ahí una disputa, una riña. Voy a mirar a la cámara y me voy a poner serio, ¿vale? A ver, este señor de aquí, el señor Alberto, me dijo: ¿tú tienes un podcast, verdad? Y yo le dije: sí, tengo un podcast. Dice: ¿y lo estás aprovechando? Y digo: a ver, subo contenido y tal. Y se puso a mirar. Dice: tío, si subes un reel a la semana. Digo: ya, es que con los proyectos que tengo ahora, que es cierto que estaba llevando, pues él lo sabe, lo del tema de filmmaking, llevaba otros proyectos de otros clientes. Al final yo tengo que priorizar los proyectos de mis jefes, que son mis clientes. Entonces él me dijo: tú lo que eres tonto. Yo nunca te he dicho eso. No, pero yo lo cuento así para que la gente lo entienda, ¿vale? Básicamente me dijo eso porque obviamente tengo un canal con buena visibilidad, que tengo unos 6.000 y algo seguidores, 7.000, más los de TikTok, más los de Instagram, pues igual llegamos a unos 10.000 seguidores, que me genera una visibilidad bastante grande, que he llegado a tener meses de 2 millones de visitas en Instagram. Y él me dijo: oye, ¿y por qué tu vida laboral no la encasillas también dentro del podcast? Y yo le dije: es que no sé si quiero mezclarlo porque las temáticas son diferentes. Entonces él me lo explicó de una manera en la que yo lo entendí, pero me sigue rechinando un poco, pero creo que es la decisión correcta hacerlo así, ¿no? A ver, Alberto va a explicar ahora qué vamos a hacer. Luego pues se puede hacer una encuesta a ver cómo lo ve la gente. Sí, yo creo que me digáis a ver cómo lo... Yo creo que tú ahora mismo, Enrique, o lo que es el podcast y lo que es lo que ya has construido, estás en un momento de la partida donde tienes unas cartas, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de jugar esa partida es utilizar todo lo que has creado ya, que es mucho trabajo. 2 años de trabajo no es poco. Esos 2 años de trabajo, utilizarlo para introducir nuevos episodios de tu vida, que al final tu historia es como tu vida, ¿sabes? Donde la gente vaya recibiendo, pues la gente ya sabe que es un podcast, pues que vaya recibiendo pues trabajos de tu día a día, videoblogs de la gente que viene al podcast. Y creo que dentro de todo lo que es tu universo de marca, eso es lo más acertado, porque luego también hay que recordar a la gente que llevas un volumen de trabajo muy amplio.
Entonces, el tema de que las redes sobre todo se basan, que lo hemos hablado varias veces, en esa continuidad, en esa constancia. Entonces, si tú ahora hables un canal desde cero y lo segmentas, lo que vas a tener aquí es 0,100 seguidores, todos juntos y sumados, y vas a tener que tirarte otro año o 2 para crear comunidad, cuando ya tienes aquí una. Yo es lo que veo desde fuera. Entonces, si tú empiezas aquí a introducir nuevos contenidos, ya de por sí van a tener mucho más impacto. Y luego que a gente que a ti te ha pasado, y esto abrimos un melón, a veces el no tener el impacto le estresa un poquito. Es algo fehaciente, le estresa. Entonces tú ahí vas a encontrar que tu contenido ya va a llegar a mucha más gente. Pero yo creo que es lícito que te estrese un poco eso. Porque a mí me ha pasado, o sea, yo he llegado a estar preparando un vídeo, ponte a pensar en horas, 30 horas, y luego ves el vídeo en YouTube y dices, joder, es que tiene 100 visitas. Claro. Yo creo que eso es el enfoque que tú le das. Yo, por ejemplo, yo no trabajo, que lo hemos hablado, yo no trabajo en marketing para generar views o para generar likes, que sí, que son importantes esas métricas. Yo genero para generar tendencias. Y yo no evalúo nunca un impacto, evalúo la tendencia. Y tu tendencia es muy buena en ese aspecto, porque no llega a 2 años y tienes 2 millones de visualizaciones en algunos meses. Entonces, esa tendencia es la que a mí me hace ver que tu proyecto es ampliamente positivo. Y que no has hecho un podcast que es algo totalmente diferente al mundo del filmmaking. De hecho, todo el mundo del podcast te conoce por ser filmmaking. Entonces, yo creo que está muy correlacionado esos dos aspectos. Y en todas las cosas que meto a la ecuación me salen muy positivas, porque ya es menos estrés, un trabajo ya rodado, una comunidad ya creada. Y encima vas a contar cosas tan chulas como un rebranding, que la gente de tu comunidad va a poder ver cómo trabajas tu marca, cómo le das un aspecto gráfico, cómo vas a empezar a invitar a nuevos personajes para tu historia. Y yo creo que tu canal es la vida misma. Es que empiezas un proyecto, como hablábamos antes, y la vida te va llevando por diferentes caminos. Y ahora tienes la opción de incluir algo y que la gente sea partícipe de esa evolución. Entonces yo creo que es algo muy chulo. Y también te digo una cosa, te digo lo que yo haría. Lo que yo haría es que no te puedo dar un consejo el que yo crea que no estoy alineado. Entonces yo me alinearía con eso si tuviera tus cartas, yo la jugaría así. Bueno, pues para el que no lo haya entendido, básicamente lo que va a pasar a partir... No, lo quiero recalcar. Sí. Lo que va a pasar a partir de ahora es que van a seguir habiendo podcasts con la misma regularidad, es decir, semana sí, semana no. La gente de televisión, no os preocupéis, vais a seguir teniendo vuestro programa. Lo único que las semanas restantes en las que ahora mismo no estoy subiendo contenido, bueno, que sí, que estoy subiendo ya contenido, sí. Van a haber otro tipo de vídeos, más relacionados con marketing, más relacionados con filmmaking y más relacionados con más relacionados con empresa y sobre todo mi vida, sobre cómo voy evolucionando. Y lo bueno de todo esto es que vais a encontrar personajes, como dice Alex, nuestro CEO de BMW Factory, de alto valor, porque vamos a aprender mucho de ellos. Por ejemplo, una persona como Alberto, que escucharlo es una delicia, ¿vale? Porque el tío sabe mucho. Vamos a estar con Andrés, vamos a estar con Alex y con muchos clientes y personas que estoy seguro de que se van a ir cruzando en este camino tan bonito que estoy recorriendo. Que es una maravilla. Porque la verdad que tengo que decir que tengo mucha suerte de poder dedicarme a lo que me dedico. La verdad que sí. Yo me lo paso muy bien. Orgulloso de eso. Hay gente que me dice, oye, ¿tú no tengas que trabajar tanto? Digo, sí, es que yo estoy trabajando y no estoy trabajando. A mí me pasa hasta con mi novia. Lo que estoy haciendo ahora mismo es trabajar. Ahora mismo estoy trabajando. Supuestamente. Eso dicen. ¿Verdad que tú has alineado lo que solamente te gusta? Estoy trabajando a ojos de Pedro Sánchez porque esto lo tengo que declarar. Pero Voldemort. No digas su nombre, tío, que luego no escapan esto. Ya, verdad. Hostia, a mí me lo hicieron una vez, te lo conté, ¿no? Sí, me lo contaste. El que no debe ser nombrado. El que no debe ser nombrado. El sin nombre. Bueno, básicamente, espero que lo hayáis entendido. He dicho básicamente, mi padre dice que eso es una coletilla que digo mucho. ¿Sí? Yo creo que no. Yo la primera vez que te lo escucho en todo el podcast, la verdad. Mi padre me dijo el otro día, he visto un vídeo tuyo y has dicho básicamente 20 veces. Los padres siempre tienen que meter ahí un poquito para que no nos despistemos. Seguro que lo dije 2 veces. Seguro que lo dije 2 veces. Bueno, Albert, nada, darte las gracias por todo lo que me aportas. Igualmente. Porque últimamente eres como mi padre. Bueno, ojo. Cuando me dijo el Albert esto de cambiar toda la imagen del podcast, me chirrió un poco. Y el Albert hizo la función de padre, ¿no? Vosotros sabéis eso cuando tu padre te dice una cosa y le dices que no, pero luego te lo dice un colega y dices, papá, tengo que hacer esto, y tu padre te dice, pero si te lo he dicho yo. Pues el Albert me lo dijo, tienes que cambiar la imagen del podcast y hacerlo así. Y yo le dije, no.
y le pregunté a ChatGPT y el ChatGPT me dijo que sí y le dije, Albert, sí. Cabrón. O sea, para que veas tú, yo... Era una opinión, es una opinión al fin de cuentas. Bueno, pues nada, no sé si tienes algo más que aportar. Nada, la verdad que agradecerte porque parece que solo te ayudo yo, pero a mí me encanta de rodearme de gente como tú también, Enrique, con muchísima energía, muchísimo conocimiento, porque aunque tengas 22 años, la gente que sepa que eres especialista en montaje de podcast, en grabación de vídeo, en colorización, en aportar esa energía fresca y dinámica a los espacios que hemos hablado antes. Y para mí, por rodearme de gente incluso más joven que yo, que voy a desvelar que tengo 36 añazos. 36. 36. Para mí 36 años. Es una maravilla esa frescura, la que aprendo constantemente, porque soy un apasionado de aprendizaje y muchas veces me lo dices y es que no paras, tal. Digo, a mí me encanta aprender y rodearme de gente como tú es una auténtica maravilla. Poco más que añadir, habrán también en los contenidos cosas de IA, que también lo vamos a tratar. Le estoy pegando fuerte a la IA. Le estamos pegando fuerte. Muy duro, le estamos dando mucha caña. Porque entendemos que es donde está él. La panoja. Y es verdad que sí, que van a haber contenidos de ella, van a haber proyectos de otras personas, inspiradores y muy chulos, que creo que es algo que va a estar muy guay. Y nada, a seguir en la dinámica de chambeo. Chambeo Master. Chambeo Master. Pues nada, chicos, nos vemos pronto. Hasta luego. Un saludo.